Las empresas son sumamente astutas y saben que si intentan meterle al empleado la idea de que tiene que trabajar hasta morirse, el empleado se va a quejar de explotación laboral y va a renunciar o los va a denunciar con los sindicatos. Así que las empresas muy inteligentemente lo que venden es que hay que ponerse la camiseta y entender que la empresa está trabajando por un propósito mayor. Por ejemplo, en Kimberly-Clark se promueve que no solamente están trabajando produciendo papel para los baños, sino que están creando áreas de trabajo súper excelentes y maravillosas en las cuales van a hacer que los empleados vayan a ser sumamente felices. Es más, ni siquiera se utiliza la palabra empleado porque da a entender de que es un trabajador explotado, sino que ahora se utiliza el término colaborador. Y por lo tanto, todas las empresas han logrado entender que motivar al colaborador y hacerlo entender que al llegar a esa empresa no solamente están cumpliendo con una función remunerada con salario, sino que están luchando por un propósito mayor que va a mejorar el mundo y va a cambiar la vida de todas las personas, entonces sus colaboradores van a trabajar muchísimo mejor, van a ser más felices y por lo tanto la empresa va a tener muchísimas más ganancias. Ahora, obviamente la pregunta es, ¿están realmente estos colaboradores trabajando por un propósito mayor, haciendo del mundo algo mejor? ¿O qué pasaría si la empresa está ocultando la verdad y en realidad esa empresa no está más que produciendo dinero a costa de otras personas? Por ejemplo, se logró comprobar que Apple durante años producía sus celulares en un país extremadamente pobre, al cual a muchas personas, incluyendo menores de edad, se les pagaba menos de $1 para que produjeran los chips que la gente en Estados Unidos luego llegaba a presumir en Instagram. Lo mismo con la empresa Nike, quien luego de haber publicado una disculpa pública, se logró comprobar que muchas personas, incluyendo niños, trabajaban por una muy baja cantidad de dinero para producir las super tenis de moda. Esta novela trata sobre el aburridísimo trabajo de un mayordomo, el cual se dedicó, como decimos en Costa Rica, a ponerse la camiseta para cumplir al pie de la letra todas las órdenes de su maestro. Ahora, así como lo ven, este librito tan pequeño fue el ganador del Premio Nobel de Literatura. Al autor le pagaron $1 millón por haber escrito esta novela y la novela fue tan exitosa que inclusive se le hizo una película que pueden ver en Netflix, la cual está protagonizada por Anthony Hopkins. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si el argumento de esta novela suena pero tan aburrido, la novela tuvo tantísimo éxito? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Ser trabajólico se ha convertido en una tendencia actualmente. Inclusive en Japón, las personas llegan a trabajar tantísimo que las empresas tienen que obligar a los japoneses a sacar vacaciones y simplemente dejar de hacer algo que no sea trabajar, porque en lo único que piensan es en trabajar para producir dinero, pagar los alquileres y así poder sentirse útiles. Es más, muchas personas cuando se pensionan sienten que su vida ya no tiene sentido y llegan al banco en el que antes trabajaban a saludar a las personas con las cuales estuvieron trabajando toda su vida, tratando de sentir ese sentido de pertenencia que existía en su empresa. Y ahora que ya no forman parte de una empresa se sienten inútiles, se sienten como que ya no, su vida no tiene propósito. Inclusive se ha comparado a latino y a japonés en el sentido de que es verdad, Japón tiene una economía súper poderosa e inclusive cuando han pasado por cosas horribles como la guerra de Hiroshima, la han logrado levantarse súper rápido gracias a su ética de trabajo. No obstante, el latino tiene una ventaja, que es que los fines de semana para desestresarse se va con los amigos de fiesta. En cambio, el japonés muchas veces se siente tan solo, que no es nada extraño que en Japón llegue a haber muchísimo suicidio. Cuando Bill Gates era joven, llegó a trabajar tantísimo para poder crear el Microsoft Word y el PowerPoint que ahora la gente utiliza a diario, que se dice que cuando llegaba de trabajar se tiraba en la cama con la ropa puesta y al día siguiente nada más se levantaba, sin bañarse, con la misma ropa del día anterior y se iba a trabajar. Todo con tal de algún día llegar a crear el Windows y todo el Office que tenemos actualmente. Ahora, Bill Gates llegó a producir tanta fortuna que la estadística dice que si Bill Gates se gastara $1 millón, es decir, más de 600 millones de colones por día, Bill Gates llegaría a fallecer sin haber gastado su fortuna. Es decir, que aunque Bill Gates se diera el lujo de gastarse 600 millones de colones por día, lo cual es prácticamente imposible pese a todas las obras de arte que compra, él llegaría a fallecer sin quedarse sin dinero. Ahora, la ética de trabajo de Bill Gates, sobre todo cuando era joven, da la impresión de que es la perfecta bajo los estándares de la ética de trabajo estadounidense. No obstante, uno se preguntaría, ahora que Bill Gates tiene tantísimo dinero, ya dejó de trabajar, me imagino, ya se pensionó, ya puede estar tranquilo porque ya tiene suficiente dinero para morirse sin haber gastado su fortuna. Pues la respuesta es no. ¡Auron!
De acuerdo al psiquiatra que escribió este libro, la razón por la cual muchos CEOs o personas exitosas de empresas como Bill Gates realmente trabajan no es por el dinero, sino es porque hay una parte dentro de su cerebro, específicamente en el centro, en el sistema límbico, la cual produce ansiedad. Y esa ansiedad, esa noradrenalina que se esparce por toda la sangre a través del cerebro, es la que los lleva a estar constantemente inquietos y a producir y a crear cosas. Dentro de esas, por supuesto, el Microsoft Windows o muchísima fortuna. Ahora, eso podría ser muy ventajoso. La persona está canalizando su ansiedad para producir muchísimo dinero. El problema es que aunque produzcan dinero, nunca van a parar de trabajar porque el verdadero problema yace en la ansiedad que ellos tienen, la cual los mueve hacia eso. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta ser que la esposa de Bill Gates hace poco le pidió el divorcio a él porque nunca pasaba en la casa porque siempre estaba trabajando. Y la pregunta es, ¿por qué un señor que tiene 600 millones de colones disponibles para gastar por día nunca se la pasa en la casa? La esposa dice que se la pasaba en una casa gigantesca con tantos cuartos y tantas puertas que si un ladrón entraba a esa casa ella no se iba a dar cuenta. Es más, el ladrón podía entrar a robarse una parte de la casa, ella podía estar en otra parte de la casa y creo que ni el ladrón ni ella se iban a llegar a encontrar de lo enorme que era la casa. Y la esposa dice que estaba harta de que Bill Gates nunca pasara tiempo con sus hijos, nunca pasara tiempo con ella y que prácticamente nunca lo viera. De hecho, Bill Gates ya en sus momentos de descanso, entre comillas, lo que hacía es que pedía un helicóptero. El helicóptero lo dejaba en una isla donde él se dedicaba a pensar ideas de negocios, ideas para desarrollar nuevos proyectos. Y así es como pasaba durante 2 semanas totalmente aislado. Porque lo más importante para Bill Gates era ser productivo. No era el dinero. La gente cree que hay que trabajar muchísimo porque cuando ya llegan a tener dinero van a descansar y van a dejar de trabajar. Pero por lo menos de acuerdo a este psiquiatra, en el tipo de personas como Bill Gates, en los CEOs, las personas importantes como por ejemplo Steve Jobs, esas personas nunca van a dejar de trabajar porque el propósito de ellos no es el dinero, sino es simplemente poder calmar su ansiedad a través de esos proyectos. Ahora, por ejemplo, Steve Jobs, él llegó a ser tan exitoso en su empresa que llegó a producir Apple y llegó a producir los iPads, los iPods, etc. A Steve Jobs, a sus 30 y algo de años, lo despidieron de su propia empresa, le hicieron un complot para echarlo. Y la ventaja de este tipo de personas que padecen ese tipo de ansiedad en el sistema límbico es que no pueden estarse queditas. Otra persona diría, no, me echaron de mi propia empresa, estoy fracasado, ya no tengo nada que hacer, me voy a echar a morir. Pero resulta ser que Steve Jobs, al tener ese tipo de situación especial en su cerebro, este tipo de ansiedad eléctrica que los mueve a hacer de todo, no se echó a morir, sino que más bien hizo como el fénix. Los fénix cuando mueren de sus propias cenizas reviven aún con mayor brillo y mayor fuerza. Eso se llama la capacidad de resiliencia. Y en las personas eléctricas eso nunca se termina. Literalmente es como que tuvieran un fuego en su cerebro. Así que Steve Jobs, una vez que lo despidieron de su propia empresa, creó Pixar, películas como Bichos, Cars, Los Increíbles, Toy Story, todas esas películas fueron creadas bajo el mando de Steve Jobs. Y si a Steve Jobs no le hubiese pasado la desgracia horrible de que lo echaran de su propia empresa, actualmente Pixar no existiría y no tendríamos películas ni siquiera como Soul. Así que podemos ver en este tipo de personas trabajólicas un claro ejemplo del cómo ellos canalizan su ansiedad creando proyectos impresionantes y por lo tanto muchas veces las admiramos sin saber lo que realmente está sucediendo detrás. En esta novela tenemos la historia de un mayordomo. Durante Inglaterra, en la época de la Guerra Mundial, los mayordomos eran personas sumamente importantes. Inclusive los mayordomos iban por escalas. Usted empezaba siendo como un tipo de sirviente de baja categoría y luego iba subiendo la escalera corporativa, como lo llamamos ahorita, hasta que usted llegaba a convertirse en un super sirviente o un mayordomo, que eran los que le servían a los ricos, como por ejemplo a los papás de Batman. Ahora, ese tipo de mayordomo trabajaba tan bien para su maestro que inclusive veía su trabajo como un tipo de matrimonio. Es decir, si a ese mayordomo por alguna razón lo tenían que mandar de una mansión hacia otra, él no iba a hablar mal de su mansión o amo anterior, al igual a como una esposa no habla mal de su esposo anterior. Porque para ellos, esos mayordomos, el trabajo de ellos era sagrado, al punto que lo consideraban algún tipo de matrimonio. Este mayordomo se la pasa tan ocupado trabajando que su padre, que también es mayordomo, el cual le pasó el arte y el oficio, cuando está en lecho de muerte, no lo puede
atender, es decir, no puede estar con su padre en los últimos momentos sosteniendo su mano y dándole cuidados porque llegan unos empleados de su maestro, de su amo, y por lo tanto el mayordomo tiene que atenderlos de la mejor forma posible porque eso es lo que los mayordomos hacen. Y es una historia sumamente triste ver cómo él, pese a que sabe que debería estar con su papá, su sentido de deber, su sentido de ponerse la camiseta y cumplir con su trabajo es mucho mayor que su deber como hijo, y por lo tanto termina dejando que su padre muera solo con tal de poder manejar los estándares de lo que un buen mayordomo tiene que cumplir. Ay, ¿qué es? Un caballo. Ahora un caballo. David, ¿cómo hago para añadir aquí? Vea, añadir contactos. Yo no sé si el nombre de este no está cumpliendo años. Van a ver que en realidad la historia de este mayordomo es sumamente triste porque es una historia de amor fallida. El mayordomo se enamora de la ama de llaves. La ama de llaves realmente quiere poder llegar a formar un matrimonio con él. Pero bajo la ética de los mayordomos, dedicarse únicamente a su esposa y a sus hijos sería descuidar a su amo, y por lo tanto existe una tensión sexual y romántica entre ellos dos que se mantiene durante toda la película, en la cual ellos expresan su amor de formas totalmente indirectas, y es que existe una química entre ellos, realmente ellos podrían llegar a ser muy felices, pero el trabajo, la ética de trabajo, el sentido del deber del mayordomo va mucho más allá. Algunos le podrían llevar inclusive fanatismo. Y es que esa persona se dedica tanto a su trabajo que termina descuidando a su familia. Nada parecido a Bill Gates, ¿verdad? Nada parecido tal vez a alguna persona que usted conozca que está descuidando su vida familiar o inclusive su salud física o mental a cambio de ponerse la camiseta y cumplir con las expectativas que su jefe le pone en la empresa. Ahora, al igual que sucede con muchas empresas como Intel, como Amazon o como Kimberly-Clark, al mayordomo le meten la idea de que él está sirviendo a un amo sumamente importante, a un hombre rico que se dedica a luchar por la paz y por los deberes de otras personas. Pero resulta ser que el mayordomo se termina dando cuenta al final de la novela que todo lo que hizo fue en vano. ¿Por qué? Y esto la novela lo pone de una forma muy sutil. El amo de este mayordomo era en realidad un nazi, un servidor de Hitler. Y él llega a darse cuenta de esto cuando lo encarcelan. Y por lo tanto, pese a que el mayordomo pasó toda su vida creyendo que su sacrificio no sería en vano y que él estaba sirviendo a un amo justo, correcto, que él estaba luchando por un propósito mayor a como lo plantean las empresas, se da cuenta que todo ese tiempo lo que estuvo sirviendo fue a un hombre que se dedicó a exterminar miles de judíos y a creer que él pertenecía a la raza aria y que por lo tanto iba a eliminar a muchísimas personas, no solamente judíos. Recordemos que los nazis tenían planeado llegar a eliminar a todas las personas que no formaran parte de su raza aria y eventualmente llegarían a Latinoamérica y también nos matarían a nosotros los latinos. Así que este mayordomo ahora está trabajando para un amo de los Estados Unidos y ya no sabe qué pensar, ya no sabe. De hecho, él tiene problemas para expresar sus sentimientos porque él se da cuenta de que todo ese sacrificio que hizo durante toda su vida, de no cuidar a su papá correctamente, de no enamorarse, de no casarse, de no tener hijos, todo fue para servir a un nazi que actualmente yace en la cárcel. Y a veces eso es lo que sucede. Las empresas nos intentan meter la idea de que estamos sirviendo para un propósito mayor, de que estamos ayudando a un montón de gente en la empresa, y al rato lo único que estamos haciendo es ayudando al dueño de una compañía multimillonaria que se dedica únicamente a gastar todos los recursos en cocaína o no sé. No estoy diciendo que eso pase siempre, pero ¿cómo sabemos que realmente ese propósito mayor que nos intentan meter a las empresas está realmente acertado? Elon Musk, el cual es famoso por su ética de trabajo, dice que podrían haber lugares más fáciles para trabajar que en sus empresas, pero que nadie nunca ha cambiado el mundo trabajando solamente 40 horas por semana. Bueno, lo que Elon Musk tal vez está ignorando es que trabajar y darle duro hasta que uno se muera mentalmente no es siempre lo mejor. Uno tiene que también tener una vida, ir al cine a ver una película, tomarse el tiempo para llevar a sus hijos al parque, abrazar a su perro, leer un libro, hacer el amor, hacer galletas. No importa lo que hagas, no sacrifiques tu vida preciosa por una compañía que nunca va a valorar realmente lo que estás haciendo. Usted merece algo más. Usted merece ser feliz, tanto física como cerebralmente. Ha llegado el momento de romper este esquema, de ponerse la camiseta y finalmente poder entender que más allá de un trabajo tenemos una vida, tenemos una familia y por lo tanto es momento de vivir en el presente y ser feliz.